porque antes hablé y no estaba grabando. 12 de junio 2025. Confesiones, libro séptimo, capítulo 13. Ya, ahora sí. Y todos los ganados, los reptiles y todos los volátiles alados, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y las vírgenes, los ancianos y los jóvenes, todos alaban tu nombre. Más como también te alaban, oh Dios nuestro, en las alturas, todos los ángeles y todas tus virtudes alaben tu nombre y el sol y la luna, todas las estrellas y la luz, y el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Así que ya no deseaba cosas mejores, porque todas las abarcaba con el pensamiento, en que juzgaba que las superiores eran mejores que las inferiores, pero con más sano juicio consideraba que todas juntas eran mejores que solo las superiores. No, aquí hay algo muy importante, ¿no? ¿Quién resume? Bueno, que dirigirse al bien y Pero no, que tú leíste. ¿Alguien más podría resumir? O sea, al final concluye como lo necesario o el bien de como la creación que, como lo que yo entendí como lo imperfecto, como la posibilidad de imperfección, como está Dios y que haya criaturas distintas a Dios, como imperfectas, es lo mejor que puede haber como... O sea, bueno, habría que partir diciendo, lo dice acá, pero habría que partir diciendo que como Dios lo dice en realidad en el capítulo anterior, cuando Dios crea, necesariamente crea algo finito y por lo tanto imperfecto. No es el ser perfecto, por el hecho mismo que es ser creado, ¿no? Pero es bueno, o sea, todo es bueno. Hay una convertibilidad del ser con el bien, ¿no? Como dirán después los medievales, son como que estos conceptos trascendentales son convertibles. Entonces el ser se convierte con el bien. Todo lo que es, por el hecho mismo que es bueno. Y en ese sentido hay que tomar esta frase que no existe absolutamente el mal. Cuidado, porque si uno toma esta frase y la aísla, claro, puede hacerle decir a Agustín que entonces no existe la maldad. Pero no, claramente existe la maldad en el sentido del acto del libre albedrío. Lo que no existe es una sustancia mala. Claro, todas las sustancias, por lo tanto, todas las criaturas que existen sustancialmente son buenas, ¿no? Lo que sí hay algunas que cuando decimos que algunas cosas son malas, lo que queremos decir a veces es que no son convenientes. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que el cianuro es malo porque si me lo tomo me mata, pero no es que porque el cianuro sea malo en sí mismo como sustancia, es inconveniente a mi organismo, ¿no? Entonces, pero para otras cosas, si existe, a priori sabemos que existe por algo, en el fondo. Después a lo mejor se descubrirá en el siglo XXI para qué servía el cianuro, pero... ¿no? También se relaciona con lo que decía de que cuando uno habla de algo absoluto, uno necesariamente está pensando en Dios. Entonces pensar en como el mal de manera absoluta es como contradictorio porque Dios, que es lo absoluto, no puede ser malo. Entonces no puede existir como lo absolutamente malo, pero sí obviamente hay... Claro, en el fondo por esta misma convertibilidad del ser con el bien. En cuanto a algo es concebible como ser, inmediatamente es porque tiene una razón suficiente y por lo tanto es bueno. En el caso de Dios, Él es su propia razón suficiente, digamos, Él es el ser, ¿no? Y con el hecho de que es el ser, sabemos que es bueno. Claro, por eso no puede haber un principio malo, porque es contradictorio. Ahora es cierto que hay cosas inferiores y cosas superiores, pero no quiera Dios que diga ojalá no existieran estas cosas, que era una de las cosas que decían los maniqueos. Los maniqueos decían que, bueno, todas las cosas que son fastidiosas, que son nocivas, etcétera, son como síntomas de que las creó alguien malo, que en el fondo hay un principio malo.
Y él dice, no, en realidad todas las cosas son buenas y si a veces si nos fastidian, puede ser que nos merezcamos eso. En el fondo, que sea también parte eso de como un dolor en el sentido de un dolor penal, que sea algo que nos merecimos, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene, bueno, aquí la palabra clave es alabar, ¿no? Que repite mucho, ¿no? Hay que alabar a Dios por las cosas. ¿Qué es el significado? No sé si ya lo dijimos muchas veces, pero esa es una cosa fundamental. Es el significado mismo de la palabra confesión. Cuando él le pone al libro confesiones, confesión es esencialmente eso, es como confesión de alabanza, es declaración de alabanza. Y porque alabar, ¿qué significa en definitiva alabar? De cómo lo repite continuamente, ¿no? También te alaban. Como querer mucho. Alabar es no solo querer mucho, sino, claro, es querer mucho, sí, pero involucra también este querer, Una devoción. sí, pero que esta devoción se basa en La fe. que no, me refiero, no se basa en qué facultad, sino en qué cualidad objetiva del ser que se está alabando. O sea, cuando alabo algo es porque ese algo tiene no, tiene en sí mismo un valor propio, ¿no? Tiene un valor. Entonces, lo que está diciendo es que, claro, valoramos todas las cosas, todas las cosas tienen un valor y todas son diferentes, tienen una escala, pero eh, el que realmente vale en sí mismo es quien le dio el ser. Entonces, al ver las cosas, alabamos no solo las cosas, sino que alabamos a quien dio el ser a las cosas. Porque en el fondo reconocemos como ese ser no lo podemos ver en directo, en el fondo lo reconocemos en las cosas que son creadas. Y eso significa valorar verdaderamente las cosas, no darle a las cosas su verdadero valor. Pero en el fondo, el reconocer que las cosas son en cuanto vienen del Creador significa valorar al Creador y también valorar las cosas en su justa jerarquía en función de un determinado fin. Porque en el fondo son creadas como dones, entonces se valora el don, no se alaba al donante por el don. Esa es la idea de fondo, ¿no? Y bueno, evidentemente se le alaba por las criaturas y después también se le alaba en un nivel superior, ya también lo dijimos, pero ya que estamos hablando de eso, se alaba a Dios por las criaturas, pero aún más se le alaba por... Claro, voy a decirlo de forma más fácil. Se le alaba por la acción de crear las cosas, pero aún más se le alaba por la acción de... Otorgarle valor. Es que no, porque eso es lo mismo que crear las cosas. Al crear las cosas, Dios le otorga su valor, porque las hace buenas, son bienes, ¿no? Su bondad. Que quería crear las cosas. Sí, pero en un nivel superior, o sea, la bondad de Dios se manifiesta en querer crear las cosas, pero por sobre eso, más aún, ¿eh? Amar las cosas, sí, pero sobre todo amar, porque claro, Dios ama las cosas, pero las cosas son medios, o sea, a las cosas se le aplica correctamente el ser medios, no el útil, las cosas se utilizan, ¿no? Pero todas las cosas son medios para, Un fin en sí. y por lo tanto para conocer a Dios, ¿no? Pero como el hombre se desvía de eso, no quiere a Dios, entonces Dios tiene que como el hombre no sigue su fin y no ama a Dios, y eso se llama caer en el pecado,
entonces Dios tiene que como la enseñanza que claro, Dios tiene que hacerse hombre, Dios tiene que encarnarse, tiene que hacerse hombre. Y entonces la alabanza a un superior, claro, es alabar a Dios por la redención, claro, por la salvación. Implica rescatar la propia voluntad del hombre, tiene que enderezar la voluntad del hombre. O sea, tiene que hacerse hombre para él mismo actuar bien y esa buena voluntad de algún modo contagiarse al resto de la humanidad. Pero aquí, en este punto, no está hablando de eso, evidentemente, va a hablarlo después. No lo haya, o sea, ya lo ha hablado antes, ¿eh? Pero lo va a retomar. Oye, entonces, bueno, así también se explica por qué hay cosas mejores y cosas peores, porque lo importante es el conjunto. O sea, y en el conjunto se necesitan todas las cosas, ¿no? Las superiores y las inferiores. Esto es importante y corrige la tendencia, llamémosla origeniana, que es como esta especie de híbrido entre platonismo y cristianismo, ¿no? Porque en Orígenes, aquí se ve muy bien el platonismo de Orígenes cuando habla de la creación, porque él siempre tiende a interpretarla como algo, él tiende a interpretar la multiplicidad, o sea, que las cosas son múltiples y diferentes, como algo en sí malo, que era como el dogma platónico, ¿no? Que en el fondo lo bueno es la unidad y entonces la diferencia por sí misma es mala, ¿no? En cambio, él aquí está diciendo que no, que la diferencia, bueno, obviamente que el ser creado es inferior al ser eterno, pero precisamente porque el ser creado es finito, dado que el ser creado es limitado, es mucho mejor que sea múltiple, porque múltiples seres reflejan a Dios más perfectamente. O sea, si Dios creara un solo ser, imitaría a Dios de un modo muy unilateral. En cambio, creando muchos seres, estos muchos seres en sus diferentes perfecciones imitan a Dios de diferentes lados. Son como espejos, como que espejan a Dios desde diferentes ángulos y por lo tanto lo que verdaderamente da la imagen más completa es toda la creación en conjunto, el conjunto de la creación. Por eso es bueno que sean muchas cosas y que sean diversas cosas. Como la diversidad es importante. Y habla más sobre estas diferentes perfecciones, San Agustín, porque igual suena como extraño, como lo perfecto, como que tal como vemos el bien absoluto, de la belleza, lo perfecto, cuando hay distintas perfecciones, como distintas perfecciones de lo perfecto, entonces, pero existe algo que es como lo más perfecto, como que, no sé si se entiende que me hace como un poco de ruido, como esto múltiple perfecto, como, porque si se apunta a algo, pero, hay un fin así, que es uno, no son varios. Como la multiplicidad de lo perfecto no es algo como complejo dentro del cristianismo. Siento que lo que hace la multiplicidad, lo perfecto, la multiplicidad es parte de lo perfecto, en tanto la imperfección es parte de la perfección. O sea, ¿no? O sea, lo que entiendo es como que lo imperfecto es perfecto como conjunto, pero no en sí. Creo que como es a lo que quiere llevar. No es como que sea perfecto, sino como lo imperfecto, como en su conjunto, es parte de lo perfecto. Lo hace a la perfección perfecto. O sea, expresa perfectamente. Bueno, Agustín es un maestro de retórica. O sea, a él le gusta mucho el símil del discurso. Y lo tiene ahí en ese libro cuarto que yo les decía que está en esa conferencia que hice ayer. La creación es como un discurso. Y en el discurso, las palabras no sirven de nada tomadas aisladamente. Lo importante del discurso es
el conjunto, que uno lo escuche del comienzo al final, y eso le da todo el sentido al discurso, ¿no? Entonces yo creo que es un buen símil, ¿no? O sea, el sentido de la creación se puede ver si uno la toma en conjunto, ¿no? Es como una palabra que habla de Dios, que emana de Él, pero para poder hablar a seres finitos tiene que hablar, claro, Él que es una sola palabra, un solo verbo, pero tiene que narrarse con múltiples palabras para ser comprensible para nosotros, ¿ya? Pero si uno aísla un pedazo, como que, claro, no se capta el sentido del conjunto. Y esta perfección puede como relacionar este mismo disco de Dios, como cuando está también como que es entre las mejores y las inferiores, como que es mejor que estén juntas, que estén todas. Se puede hablar como de este proceso como de tensiones un poco, como que, no sé, el pecado es como antes usted mencionaba que el ser humano haya, o sea, el pecado original, como que es parte, es como necesario para la salvación, como que es mejor que hubiera ese pecado original para la salvación y que no haya habido ese como, que no haya habido ese pecado. O sea, no, claro, no es que sea absolutamente mejor, decir era contradictorio decir que era, que era algo como en sí mismo inevitable, porque si no, no sería libre. Pero lo que sí es cierto, claro, que habiéndose dado esta elección, Dios logra hacer que eso mismo, claro, que eso mismo sea mejor, claro. O sea, utiliza el mal para el bien. Es claro, ese es un tema fundamental para Agustín porque es parte esencial de la noción de orden, ¿no? ¿Por qué? Porque está ese enigma de que por qué Dios permite el desorden en el sentido ético, ¿no? Porque Dios nos permite pecar si eso es un desorden. Él ordena el mundo, ¿no? ¿Y por qué permite ese desorden? En el fondo dice porque es capaz de sacar de eso un orden incluso mayor. O sea, es capaz de convertir eso en un bien incluso mayor que no habría sido posible sin ese mal. Claro, en ese sentido se ha dicho, se ha usado esa palabra necesario, existe en la liturgia incluso. Incluso en uno de los momentos más importantes de la liturgia cristiana, que es el anuncio de la Pascua, en el pregón pascual, que es un himno medieval muy famoso que se usa hasta el día de hoy. Cuando se anuncia la Pascua, en la noche de Pascua, en la vigilia, se dice, oh, Felix culpa, o feliz culpa, ¿no? Dice algo así como pecado de Adán necesario, incluso utiliza la palabra necesario, en este sentido de feliz, porque si bien es malo, pero Dios lo utiliza como para generar de eso un bien superior, ¿no? Porque en el fondo la misma redención es una acción, claro, que no se hubiera podido dar sin el pecado. Y la redención es como el máximo, digamos, la acción máxima que hace Dios, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero Él podría haberse encarnado incluso sin pecado, dicen algunos escritores antiguos y también medievales. Y eso es cierto, podría decirse que teóricamente podría ser verdad, pero no sería algo tan grande como haberse encarnado por los pecadores, en el fondo, porque esta acción de rebajarse en favor de los pecadores es como en sí misma una acción más grande que venir a encarnarse por personas que no habían pecado, que eran justos, ¿no? De hecho, lo dice también Pablo en la carta a los Romanos, dice, con suerte se encontraría alguien dispuesto a morir por una persona justa, pero Cristo murió cuando ustedes eran pecadores, cuando nosotros éramos pecadores. Entonces ahí se muestra del modo más, como más claro, entonces es una acción también de valor superior, ¿no? Como si alguien, bueno, a escala también de cada uno, o sea, en principio sería mejor que alguien no me pegara, pero si alguien me pega y yo le perdono, hago algo superior que no habría tenido ocasión de hacer si no me hubiera pegado. Entonces, en el fondo, me pone en una encrucijada. O sea, el que me pega podría, claro, salir una reacción peor porque yo podría pegarle de vuelta y me haría peor.
Pero si yo le perdono, me hago mejor de lo que era antes. Entonces me hace un favor, en cierto sentido, porque me permite, no es que a él, eso claro, Agustín siempre precisa, eso no significa que hace el mal, entonces va a ser premiado, porque no, igual tiene que ser castigado. Dios lo va a castigar, pero de eso que hizo mal va a sacar un bien, ¿no? Y dice, bueno, también puede darse la hipótesis que él me pegó porque yo era culpable, en ese caso me lo merecía, y entonces, bueno, él dice, claro, Dios ahí simplemente está utilizando esa acción de esa persona que a lo mejor es mala, pero que está haciendo algo que yo me merecía. Entonces está siendo utilizado por Dios para una tarea buena, aun cuando la persona no deja de ser mala por eso, no deja de ser castigada por eso, ¿no? Él lo aplica incluso después al análisis como político, como geopolítico, cuando un pueblo como conquista otro pueblo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y él dice, bueno, él usa, dice en la ciudad de Dios, usa a los magos para castigar a otros magos, ¿no? Claro, los babiloneses se portaron mal, pero después llegaron eh, como los persas y les pegaron a ellos. Digamos, los malos castigan a otros malos. Bien, sigamos nomás, que me gustaría terminar el libro séptimo, si se puede. Digo yo, ¿no? No, yo creo que podría relevarte a alguien más. Yo no tengo problema así. No, se anima. Quizás acércate un poco para que te escuchen de allá. Sí. ¿De allá están escuchando? Sí, se escucha bien. ¿Te escuchan? Allá online se escuchan las voces. ¿Sí? También de dos. Sí, profe, se escucha. Ya, perfecto. Bien, lee entonces. Va, se me olvidó tu nombre. Raúl. Capítulo 14. Capítulo 14. No hay salud para quienes les desagrada algo en tu criatura, como no la había para mí cuando me desagradaban muchas de las cosas hechas por ti. Pero porque mi alma no se atrevía a decir que le desplacía a mi Dios, por eso no quería conocer por tuyo lo que le desagradaba. Y de aquí también que se fuera tras la opinión de las dos sustancias. Y de aquí también que se fuera de la opinión de las dos sustancias, en la que no hallaba descanso, y dijese cosas extrañas. Mas, retornando de aquí, se había hecho para sí un Dios esparcido por los infinitos espacios de todos los lugares, y le tenía por ti, y le había colocado en su corazón, haciéndose por segunda vez templo de su ídolo, cosa abominable a tus ojos. Pero después que pusiste fomentos en la cabeza de este ignorante y cerraste mis ojos para que no viese la vanidad, me dejó en paz un poco y se adormeció mi locura. Y cuando desperté en ti, te vi de otra manera infinito, pero esta visión no procedía de la carne. Profe, ¿Sí? yo me quedé pensando en algo que dijimos en la clase pasada y también relacionado con esto de la vanidad, que San Agustín dice que los filósofos en su soberbia se hacen necios, y hay esta actitud humilde que es necesaria para el camino hacia Dios. Pero eso nos choca un poco, al menos con el arquetipo del filósofo tipo socrático que sabe que no sabe y está en una actitud de que no sabe, busca el conocimiento, y en ese sentido no sería soberbio, a diferencia de, por ejemplo, la verdad cristiana, que, por ejemplo, cuando Pablo llega ante los atenienses, le llega a decir, yo les voy a decir quién es el Dios desconocido. En ese sentido, tener la verdad es distinto a reconocer que no se sabe y que se busca la verdad. Y entonces, en ese sentido, no sé si es tan soberbio el filósofo en comparación con el evangelizador. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, yo creo que habría que primero aclarar que, claro, cuando Sócrates dice que sabe que no sabe, pero después Platón igual le hace decir muchas cosas, o sea, igual, O sea, sí, igual todos al sabemos final que sabe. que claro, no es que no sepa, sí, claramente piensa que sabe cosas. A lo que voy es como a una actitud de
reconocer que hay cosas que no se saben, de que no se tiene la verdad, sino que se busca y probablemente nunca se encuentra. Entonces, como que yo nunca sentí que fuera una actitud tan soberbia, porque de hecho se reconoce que no se sabe. En ese Es que eso es sentido, muy relativo. Claro, bueno, primero hay un punto que, claro, Sócrates es el modelo del que busca y seguramente Platón quiere retomar ese modelo, ¿no? Pero sí Platón quiere recalcar que en algún momento algo se encuentra, ¿no? O sea, en algún momento después dogmatiza, o sea, es decir, considera algunas doctrinas como establecidas, ¿no? No siempre da la fundamentación, pero en varias partes los diálogos aparecen. Bueno, de eso ya lo conversamos muchas veces y eso quedó claro, ¿no? Que las ideas son algo, que sí, hay ciertos como pilares que finalmente forman doctrina, ¿no? Y de hecho, después a los platónicos posteriores les quedó sistematizar esa doctrina, pero los ladrillos estaban allí, ¿no? claro, claro, lo que digo es Ah, que en ese sentido, por ejemplo, el filósofo cristiano, de alguna manera, como ya tiene la revelación, ya tiene la verdad, y hay una estructuración racional de cómo llegar a esa verdad o cómo explicar esa verdad, pero ya se tiene la verdad. En ese sentido, claro, como mencionaba, cuando Pablo llega ante los atenienses, llega con la verdad en la mano a decirles lo que no saben. Entonces, en ese sentido, la acusación de que los filósofos son soberbios y el cristiano es humilde, claro, es humilde en relación a Dios, pero no en relación al resto de los humanos. bueno, claro, sí, en ese sentido. En relación al resto de los humanos, viene a dar una noticia de algo de lo que es testigo en el fondo. Porque el cristiano viene a hacer eso. O sea, yo soy testigo de que ¿qué le viene a decir? Que Dios eligió a una persona para, en el fondo, llevar a cabo el juicio sobre el mundo, dice, claro, no le da toda la doctrina completa, pero le da un elemento, dice, claro, este Dios que es el creador, que nosotros ya por la filosofía, en el fondo sabíamos que era el que estaba detrás de la naturaleza, ahora este Dios ha elegido a un hombre y a este hombre le ha confiado el juicio y lo ha acreditado resucitándolo de entre los muertos. Y de esto nosotros somos testigos. O sea, viene a dar digamos, una noticia del que es testigo, ¿no? Y en este sentido, claro, es una verdad que tiene en la mano y viene a proponer como una... Pero no es una doctrina en el sentido de doctrina filosófica, es una noticia. O sea, Dios lo eligió y lo acreditó resucitándolo de los muertos. Ahora, el público dice, no, sobre esto de la resurrección te escucharemos otro día, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Como dice Luis, no, están utilizando un a priori, están diciendo, no, esto de la resurrección no es posible, por lo tanto lo que tú dices no puede ser cierto, y no se preocupan de averiguar más, ¿no? Pero él viene con una noticia, que es otra cosa de la filosofía cristiana. Claro, la filosofía cristiana es el esfuerzo después de sistematizar eso racionalmente, y eso no, claro, eso implica una búsqueda. Entonces ahí, claro, en el fondo los cristianos tienen que también aprender de los filósofos para ver qué instrumentos sirven para después formar este sistema de filosofía. Y, claro, después algunos aspectos de este sistema son dogmatizados, ¿no? O sea, se establecen como dogmas y se establecen mecanismos por los cuales esos dogmas, porque son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Que después se reúnen y hacen sínodos, etcétera, y votan, y ese es el mecanismo con el cual como que confirman algunas doctrinas. Pero las doctrinas que se confirman, hay que tener bien claro, son muy pocas. O sea, los dogmas propiamente tales son muy pocos. El aparato de la filosofía cristiana, o sea, sobre muchas cosas los cristianos siguen discutiendo desde siempre y seguirán discutiendo, porque hay muchos aspectos que son no dogmatizados, porque no son en sí mismos, digamos, absolutamente necesarios, pero son útiles como para entender el conjunto racional. Pero el motivo de fondo, que él después también dice acá al final del libro séptimo, por el cual el cristiano es humilde y el filósofo es soberbio, es fundamentalmente que
el filósofo piensa que sabiendo ciertas cosas, también es capaz de ponerlas en práctica. Este es el punto clave. En cambio, el cristiano es el que piensa que sabiendo esas cosas, sin embargo, no es capaz de ponerlas en práctica y necesita la gracia de Dios. Por eso es humilde, porque necesita de la gracia de Dios. No tanto porque sabe. Claro, él recibió ese testimonio, sabe que se puede hacer el bien, pero lo más fundamental es que sabe que no lo puede hacer él solo. Y por lo tanto no cree que él con su propia fuerza es capaz de hacer el bien. Por eso es humilde. Porque en el fondo la humildad no está tan, o sea, la humildad y la soberanía no está tanto en lo que uno cree saber como verdad, sino en lo que uno logra hacer en la práctica. Porque claro, yo puedo venir a decirte aquí, Cristo murió por nosotros, pero después, cuando venga la ocasión de que yo tenga que morir por ustedes, ahí se va a ver si es verdad o no, que me lo creo de verdad. O sea, aquí si viene un señor y dice, ¿usted que enseña esto está dispuesto que ahora lo fusilamos a usted y no fusilamos a todos sus alumnos? Claro, digamos, ahí la humildad, o sea, si yo soy soberbio y me he creído que lo puedo hacer con mis fuerzas, no lo voy a poder hacer. Ese es el punto, claro. Si yo soy humilde y reconozco que no lo puedo hacer con mis fuerzas, ahí sí lo voy a poder hacer y ahí se va a ver que eso era verdad. O sea, ahí se va a ver que... Entonces es como, claro, es como cuando Justino decía que siendo platónico, claro, al tener ciertas cosas, creía que con esas mismas herramientas podía llegar a ver a Dios, que iba a estar como en esa altura, Claro. y el cristiano en ese sentido reconoce su imperfección y reconoce que necesita de la ayuda de Dios para... Claro. Y que esta ayuda de Dios, como lo dirá después Agustín, es total, ¿no? Que es, digamos, toda la controversia que él tendrá después con Pelagio, que es fundamental, que es una controversia teológica, pero que es fundamental para la filosofía también. Porque en el fondo este Pelagio era un monje británico, venía de Britania. Y como monje, claro, ¿quién es el monje? Alguien que se esfuerza por vivir una vida perfecta, una vida como de ascesis, como de perfección, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo especialmente para el monje, ¿no? Que se propone ser perfecto, este desafío, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Digamos, ¿con qué fuerza? Digamos, y entonces, para él, para Pelagio, era esencial defender el libre albedrío, ¿no? O sea, si yo hago una opción, es que tiene que haber libre albedrío, y entonces a Pelagio le parecía que, si bien hay gracia de Dios, pero no se puede decir que lo hace todo Dios, porque si no pareciera que no hago nada yo. Entonces, ¿para qué sirve la búsqueda de perfección? Entonces, Pelagio estaba dispuesto a reconocer que lo hacía casi todo Dios. Pero en el fondo quiere decir, algo tenemos que hacer nosotros. O sea, en el fondo, su razonamiento consistía en partir la tarea, ¿no? Y en decir, que es una cosa que todas estas herejías son muy interesantes porque reflejan lo que uno ve, lo que cada uno de nosotros tiende a pensar espontáneamente. Es como como lo que a primera vista parece ser lo más lógico. Entonces él decía, está bien, Dios es necesario que me ayude. Él lo hace todo, pero tiene que haber un 1% como que lo hago yo. Solo yo. Porque si no lo hago solo yo, entonces no tengo ningún mérito. Ese era su razonamiento. Y bueno, y ahí Agustín no tenía un argumento racional para oponerle, inmediatamente era un argumento bíblico. Dice, pero Pablo me dice que todo lo hace la gracia. En la carta a los romanos Dios dice claramente, ¿no? Y después Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. No dice sin mí podéis hacer un 1%. Sin mí no podéis hacer nada. Y este nada hiere nuestra vanidad. Nosotros queremos pensar que si hacemos algo,
como que porque siempre está esa idea de que queremos ser Dios, como que queremos ser dioses sin recurrir a Dios, como autónomamente. Entonces decimos, si Dios me permite hacer el bien, bueno, es que algún mérito, algo de bueno tengo que hacer para que Dios... Claro, si queremos no puede hacer nada, podemos no hacer nada. Claro, pero Agustín entonces decía, no, es que en el fondo su respuesta es, por eso es tan importante también para la filosofía. Normalmente como que se cortan con el cuchillo estos problemas y se dice no. Por ejemplo, esto de Pelagio, yo mismo en los primeros años que hacía clase no hablaba de Pelagio porque decía, no, si eso es algo teológico, es una discusión bíblica, tampoco hablaba de Nicea porque eso es una discusión teológica. Pero resulta que estas discusiones teológicas necesitan de la filosofía para resolverse, y por lo tanto, cuando también después se resuelven, la solución aporta a la filosofía. Entonces no son dos cosas que se puedan cortar con cuchillo. En este caso, digamos, la respuesta que Agustín da es netamente metafísica, porque él dice, o sea, esto es hacer el bien. Pero hacer el bien significa querer el bien. Pero en último término, querer el bien no es simplemente querer criaturas buenas, sino que es querer el bien absoluto. O sea, querer los bienes es querer el bien con mayúscula. Pero para querer el bien con mayúscula, para querer a Dios, realmente hay que ser Dios, hay que estar en el mismo nivel que Él. Hay que ser primero elevados al estatus de Él para empezar a querer a Dios. Y entonces tiene que hacerlo Él 100%. Pero entonces Pelagio decía, pero entonces si yo no hago nada, entonces no existe. A eso Pelagio le parecía negar el libre albedrío, ¿no? Pero Agustín decía, no, no se niega el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué no se niega? A alguien se le podría ocurrir la respuesta. No es fácil, ¿eh? O sea, no es que se lo ocurra, no es de inmediata evidencia. La pregunta es, ¿por qué el argumento de Agustín? Claro, ¿por qué se mantiene el libre albedrío? Claro, porque Agustín dice, claro, pareciera, lo dice constantemente en las obras, escribió muchas obras contra Pelagio. Valdría la pena que leyeran una si le interesa el tema. Por ejemplo, De Natura et Gratia. Profe, ¿cuál es la cita de Pablo que ocupa de argumento Agustín? ¿De la carta de los romanos? ¿Queremos ver? Capítulo 5. Sí, habría que leer todo el capítulo 5. O sea, no se rompe el libre albedrío porque la posibilidad de hacer algo mal no implica necesariamente hacerlo. Y Pero cuando yo hago algo malo, en el fondo no estoy recibiendo la gracia. O sea, en el fondo lo que dice Agustín, este poder del libre albedrío es un poder negativo. No podemos producir el amor, pero podemos bloquearlo. Tenemos el poder de bloquearlo. Entonces, hacer el bien es una gracia. Totalmente lo hace Dios. Pero yo lo podría bloquear. Entonces, es un poder negativo. No, es que esto me recuerda como a la sabiduría de Salomón en el libro 6, 7 y 8, donde habla precisamente de que hay gente las que actúan mal, las que prefieren otras cosas, como en el libro 6 donde dice, donde hace como hace como una sátira a la gente que actúa mal y dice, no, ese que habla de un Dios que lo va a salvar y no sé qué. Y luego en el 8 habla de que esta sabiduría es como algo que se debe querer, no que está ahí, no somete, sino que es precisamente eso de querer el bien, sería como la gracia, la sabiduría de la cual se habla en ese texto. Sí, claro. Porque la gracia opera en diferentes niveles. También opera en el entendimiento. Me aclara lo que es bien y después me da la fuerza para hacerlo. Y cuando habla Porque esta fuerza, en el fondo, es una fuerza de atracción que para yo ser atraído por Dios,
Dios mismo tiene que de algún modo manifestarse. No basta el concepto de Dios. Te trae, es como si tú te dieras un número de teléfono y te dijeran, bueno, ese es el número de teléfono de una mujer muy bonita. Sí, uno se la puede imaginar, pero otra cosa sería verla. O sea, el atractivo, cuando tú ves algo, ¿no? Es muy distinto al atractivo cuando tú simplemente tienes que como imaginártelo. Y en el caso de una mujer, digamos, obviamente el ejemplo es muy imperfecto porque tú puedes fácilmente imaginarte una mujer porque has visto otra. Entonces tú dices, bueno, será bonita, será parecida a esta otra que ya he visto. Pero en el caso de Dios no tienes ese apoyo. Entonces te dicen, acá está el número de teléfono de Dios, Dios es muy bello. Pero tú no has visto nunca a Dios para sentir ese atractivo, no has visto nada ni muy lejanamente parecido. Entonces, claro, conceptualmente sabes que es muy bello, pero el atractivo real se manifiesta cuando Dios se muestra. Y eso es la gracia. Está atrayendo realmente, ¿no? Pero aún así, claro, como no se está manifestando en toda su totalidad, se está manifestando, pero no, porque si no, claro, si se manifestara en toda su totalidad, no tendrías otra, no podrías optar diversamente, ¿no? Pero para dejar espacio al libre albedrío, Dios como que se manifiesta y se esconde. Es como una manifestación velada. Es lo que se hacía antes con las mujeres, se velaban, ¿no? ¿Por qué se velaban? Porque uno veía que era bella, pero algo tenía que adivinar, ¿no? Era como que vela. ¿No? Entonces, Dios se vela. Bueno, de hecho, todas estas metáforas se usan en el Cantar de los Cantares, que es el libro bíblico donde se habla de bueno, se habla del matrimonio, se habla de un noviazgo, pero detrás de eso está la idea del noviazgo como de la relación con Dios, ¿no? Que el novio viene y después se va, la novia va y después se esconde, o sea, hay todo un juego es el juego típico de cuando uno pololea, ¿no? Como que uno se ve, pero no está juntos, como que uno se acerca, pero se aleja, entonces hay todo un juego de que no hay una revelación completa, ¿no? Entonces, eso te da el poder de decir que no. Claro, es un don, y como don es 100%, pero tú puedes decir que no. Hay un famoso verso del Apocalipsis donde se grafica eso. Dice en una de las cartas a las 7 iglesias al comienzo del Apocalipsis, Cristo dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, no, yo entraré y cenaré con él. Sí. Pero si alguien me abre, o sea, yo puedo mantener cerrada, puedo bloquear, no puedo mantener cerrada esa puerta. Entonces así se entiende. En el fondo se entiende que es un regalo, la gracia es un regalo, pero de la esencia del regalo es que lo pueda aceptar o rechazar. No, si no sería una imposición, no un regalo. Pero un regalo es algo que se puede también rechazar. Y ahí está el libre albedrío, ¿no? Por eso finalmente fue condenado Pelagio, eso fue uno de los dogmas que se establecieron después de Agustín, la condena de Pelagio. Fue condenado, pero después de la muerte de Agustín, ¿no? Se condenó el pelagianismo y el semipelagianismo, porque después vinieron personas que dijeron, bueno, no es un 1%, pero como que es un punto inicial, o sea, tiene que haber al menos un inicio, lo llamaron initium fidei. Tiene que haber al menos un inicio de la fe que tiene que ser mío. O sea, quisieron reducirlo a un punto sin dimensiones, pero algo tenía que ser mío. Y eso fue, entonces, también condenado el pelagianismo y el semipelagianismo. Y de ahí que Agustín pasó a ser también, bueno, uno de sus títulos más conocidos es que él es el doctor de la gracia. O sea, es que ha aclarado de una forma tajante la doctrina de la gracia, que se resume en una sola palabra. Agustín lo resume en una sola palabra. ¿Por qué se llama gracia? Porque es gratis. No hay otro motivo. Porque es absolutamente gratis. Si yo digo que la puedo comprar, aunque sea con $1, ya no es gratis. Si no es gratis, no es gracia. Entonces es como absoluta.
Pero eso que, bueno, que es una doctrina teológica, bíblica, fundamental, también es una doctrina metafísica muy importante, porque saca las consecuencias del hecho de que Dios es el ser absoluto y nosotros no podemos elevarnos al, digamos, al nivel de Él con algo que nosotros no podemos construir una escalera que vaya al infinito con un medio nuestro. Tiene que ser absolutamente gratis porque es algo metafísicamente necesario. Pero ¿cómo justifica San Agustín como el motivo de rechazo o aceptación? Espera un poquito que voy a abrir la puerta. Está acabando esta clase por rato. Hoy pensábamos que íbamos a hacer menos clases, pero hicimos más porque fue todo un continuo de la... Nos dieron la misma sala. ¿Qué decía? Sí, ¿cómo justifica San Agustín el motivo de rechazo o aceptación por parte de alguien que acepta la gracia? ¿No? Sería solo libre de... Es que, claro, el motivo está en el libre albedrío. O sea, el ser humano está hecho tal que puede aceptar o rechazar. O más bien dicho, Agustín precisa, con sus propias fuerzas puede rechazar. Cuando acepta, como que en esta misma aceptación ya está actuando Dios, porque ya los, digamos, en el propio inicio de la fe ya está actuando Dios. Yo lo podría bloquear, pero él está. Por eso Agustín tiene esas formas que pueden parecer un poco duras, pero que si uno las analiza metafísicamente, ven que son metafísicamente necesarias, porque decir lo contrario sería decir que nosotros podemos hacernos dioses como subirnos una escalera hecha por nosotros mismos. No podemos elevarnos por sobre nosotros mismos con nuestras fuerzas. ¿Y el prólogo de San Juan nos dice en una parte que el hombre se hace Dios? Claro, pero porque Dios se hace hombre. Claro, como Dios se hace hombre, entonces el hombre se puede hacer Dios, ¿no? O sea, bueno, de hecho, digamos, el argumento, aparte de Romanos, el otro argumento clave que usa Agustín es precisamente la encarnación. Él dice, cuando Cristo se encarnó, este hombre, o sea, esta naturaleza humana que él asumió, ¿qué mérito tenía para que él se encarnara en ella? O sea, Jesús como hombre, ¿qué mérito tenía? Y es obvio que no podía tener ninguno, porque la encarnación parte del momento de la concepción. Del momento de la concepción, él es hombre y Dios. Entonces, esta humanidad, ¿qué mérito tenía? No podía tener ningún mérito. Entonces, Dios se encarna, cuando se encarna gratuitamente. Digamos, no tiene ningún motivo para que la humanidad sea elevada. La humanidad no tiene ningún mérito para ser elevada, digamos, a naturaleza humana del verbo, a ser como parte del verbo encarnado. Y ahí también estaría la diferencia entre el humilde y el filósofo, como de aceptar la gracia. Y el Claro. filósofo ser soberbio. Claro, ahí está la diferencia fundamental entre el humilde y el soberbio. Es en esta necesidad de tener la gracia para hacer incluso la mínima cosa buena. Mínima cosa buena se entiende en un nivel sobrenatural. O sea, yo puedo hacer una cosa buena en el sentido que si tengo hambre como, o sea, las cosas en el nivel como puramente natural, ¿no? Pero para hacer la mínima cosa buena, buena en el sentido estrictamente ético, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo estoy comiendo y viene alguien a pedirme la mitad de mi comida, o incluso la 10ª parte de mi comida, o sea, para hacer la mínima cosa buena, si yo para hacerlo desinteresadamente como un regalo a esa persona, no lo puedo hacer en un nivel puramente natural. En un nivel natural yo quiero comérmelo yo. O en un nivel natural yo podría, pero sí, también somos muy buenos para disfrazar de bueno lo que realmente es egoísta, porque claro, evidentemente también podría compartirle mi comida para que me saquen fotos y las fotos las subo a las redes sociales. Entonces, claro, aparentemente estoy haciendo una cosa buena objetivamente porque la otra persona come, pero desde el punto de vista interior, ético, yo no estoy teniendo ningún mérito. Estoy haciendo algo para ensalzar mi propio yo. Bueno, y ahí insiste mucho Agustín que evidentemente eso es lo peor, no es tanto, lo peor no es tanto la gula de querérselo comer uno, sino que lo peor es la vanidad después de subir eso, que todos lo sepan, etc.
eso es la carne. Cuando él dice los deseos, eso ha sido a veces como mal entendido, porque Pablo usa esa terminología, los deseos de la carne son malos. Agustín explica mucho eso. Sería muy erróneo pensar que el deseo de la carne significa simplemente los deseos físicos, como la gula, la lujuria, porque por carne se entiende en la Biblia toda la criatura humana, la criatura, los deseos de la criatura. Y los peores deseos de la criatura no son los físicos, los peores son los espirituales, la vanidad, la envidia, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los deseos de la carne más graves, son esos. Porque son deseos de la criatura, o sea, es el deseo de que que la criatura se ensalza a sí misma para hacerse Dios. Como para competir con Dios, en el fondo para decir no necesito nada de Dios, ¿no? Y cuesta mucho, porque todos nosotros somos pequeños dioses, ¿no? No nos damos cuenta, pero bueno, cuando ustedes son jóvenes, pero cuanto más uno envejece, más se da cuenta. Uno es un pequeño Dios, quiere que todo gire en torno a uno, que uno sea... y cuando más, hay un pasaje tremendo de Agustín ahí de predestinación en Sanctorum. Todas las obras antipelagianas son muy buenas, ¿eh? Son varias, porque Agustín dedicó después décadas a polemizar con Pelagio. Hay una parte tremenda donde dice, y cuando uno cree que ha alcanzado el vértice de la humildad, ¿no? De pronto se da cuenta que de nuevo el leviatán, el dragón, levanta de nuevo la cabeza porque ay, que me siento el más humilde del mundo, soy el más... Entonces uno se ensoberbece de la propia humildad, ¿no? Como que me dice pobre, humilde, etc. Bueno, y eso, claro, puede pasar mucho en la vida religiosa, en la vida monástica, porque claro, me hice religioso, me hice pobre, rezo todo el día, paso hambre, hago bien a todos, o sea, uno se empieza a atribuir a uno mismo todos esos méritos, ¿no? Y claro, dentro de esa pobreza quizás estoy vestido como un andrajoso, así, pero dentro de ese vestido de andrajoso puedo ser el ser más soberbio del mundo, porque tiendo a atribuirme a mí mismo todos esos méritos. Y bueno, para reducirlo en una fórmula, lo que dice merita nostra dona tua. Nuestros méritos son tus dones. Claro, porque de eso, cuidado, porque de eso no significa que nosotros no tengamos méritos. Lo importante es que esos méritos hay que entender que son dones. Pero cuando Dios nos da el don de hacer el bien, ese bien pasa a ser efectivamente acreditado a nosotros. Entonces, mérito nuestro. No es simplemente una acreditación nominal, como que Dios hace como que lo hacemos nosotros. No. Es como que la voluntad de Él se inserta en la nuestra y se hace una sola voluntad. Por lo tanto, pasa a ser, queremos efectivamente el bien. Y eso es un mérito. Eso cuenta como mérito. En la medida en que es reconocido como don. En cambio, si yo me lo atribuyo a mí como si fuera solo mío, no se me acredita. Es como al revés de lo que... Es como al revés de lo que puede parecer a primera vista. Por eso dice también el Evangelio, quien se humilla será exaltado, ¿no? Y quien se exalta será humillado. Es como esta antítesis. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Podemos terminar el libro séptimo. Ahora está haciendo frío de nuevo. Sí. Bueno, ciérrame la web. Sí, hoy hace frío. ¿Sí? Pero leímos anteriormente cuando Jesús se encarnó, que mérito tenía, significa que era todo don. Claro, porque en el fondo, antes de encarnar, o sea, ahí se ve con precisión metafísica, porque antes de encarnarse no existía. Y en el momento de encarnarse, o sea, en el mismo momento que se encarna, pasa a ser
esa naturaleza humana es la naturaleza humana del verbo. Entonces, ese hombre es Dios. Y uno pregunta, ¿y qué mérito tenía ese hombre para ser Dios? Ninguno, porque él es Dios desde el momento de la concepción. Entonces no tuvo ningún momento para merecer eso. Bueno, lo mismo se lo aplica a él, aunque de forma incipiente. Después la doctrina cristiana lo desarrollará después. Lo mismo se aplica a la Virgen María. ¿Qué mérito tenía ella para ser la madre del Verbo? Ella fue predestinada a ser la madre del Verbo desde el momento de su concepción. ¿Qué mérito tenía ella en el momento de su concepción para ser predestinada a eso, ¿no? Eso se declaró como dogma mucho tiempo después, el dogma de la Inmaculada Concepción, de 1850, el dogma de la Inmaculada Concepción. Que no está, bueno, es uno de los típicos motivos de pelea, porque algunos dicen, no, pero es que no está en la Biblia, ¿no? Pero es como, en el fondo, es una consecuencia lógica de la doctrina de la gracia y de la predestinación de la encarnación, ¿no? Así como es predestinado, Cristo también es predestinada a María para que sea la madre del Verbo. Bien. Bueno, entre paréntesis, ese dogma después fue elocuentemente confirmado por la famosa revelación de Lourdes, de esta campesina que era una campesina analfabeta que no sabía nada. Y de pronto se le aparece esta señora que no le dice quién es, pero le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ella va y se lo dice al párroco. Esta señora me dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, que ella no tenía idea qué podía significar eso, ¿no? Pero claro, el cura quedó espantado, porque ¿cómo sabe ella esta cosa? Que fue una cosa extrañísima, la Inmaculada Concepción, una fórmula para una campesina alfabeta, una fórmula un poco difícil de inventar, digamos. Bien. Bien, sigámonos. ¿A quién le toca? Eh, Francisco. Y miré las otras cosas. No, ¿ese? ¿Capítulo 15? Sí. Y miré las otras cosas. Vi que te son deudoras, porque son. Y que en ti están todas las bonitas, aunque de diferentes modos. No como en un lugar, sino por razón de sostenerlas todas tú, con la mano de la verdad. Que todas son verdaderas en cuanto son, y que la falsedad no es otra cosa que tener por ser lo que no es. También vi que no solo cada una de ellas dice conveniencia con sus lugares, sino también con sus tiempos, y que tú, que eres el sol eterno, no has comenzado a durar después de infinitos espacios de tiempo, porque todos espacios de tiempo, pasados y futuros, no podrían pasar ni venir, sino durando y permaneciendo tú. Oh, aquí también hay algo importante, ¿no? Claro, las cosas te son deudoras porque son, o sea, reciben el ser, participan el ser, ¿no? Y están en ti, pero cuando se dice que las cosas están en Dios, en el fondo hay que dejar de imaginárselo como algo meramente como físico, que las cosas están en Dios como si Dios fuera un contenedor muy grande, como se lo imaginaba él antes, como un océano donde está una esponja, y claro, el océano es mucho más grande que la esponja, pero penetra la esponja como algo material, ¿no? No, ¿qué significa que las cosas están en Dios? Lo dice aquí con una imagen, con una metáfora, pero se puede traducir a términos más técnicos, ¿no? Por razón de sostenerlas tú con la mano de la verdad. ¿No? ¿Qué significa eso? Ya, nuevamente, parecería que está explicando una metáfora con otra metáfora, ¿no? Pero se puede deducir, ¿qué significa eso? Que Dios la sostiene con la mano de la verdad.
qué es la verdad en este sentido de acá de esta frase? ¿Por qué la puse con mayúscula? Y también eso lo recalca esta imagen de la mano, ¿no? Esta verdad no es meramente un concepto. Esta verdad es, ¿quién es? Es un quién. ¿Quién es? Ah, el logo. Claro, es el verbo, es el logos, ¿no? Que sostiene las cosas causalmente, ¿no? O sea, es como la causa que la hace ser, la causa eficiente, ¿no? Pero además es la causa formal, ¿no? Es el mundo de las ideas, que es el mundo de las formas, que le da forma a la cosa. Y la forma evidentemente es para un fin. Entonces también es la causa final, ¿no? Que, o sea, están en Dios en el sentido que están como insertas en la triple causalidad, que tienen una causa eficiente, una causa formal y una causa final. Eso significa estar en. Es interesante que en otra parte, creo que no aquí, pero en otra parte, él distingue el en del con. Porque él dice, todas las cosas están en Dios, porque todas dependen de la triple causalidad, digamos. Pero solo el ser humano está con Dios. O sea, él está en Dios como criatura, porque como todas las criaturas depende de la causalidad. Pero tiene esta facultad de estar con o contra. O sea, puede estar con Dios o contra Dios, ¿no? O aversus, o sea, girado al otro lado. O sea, puede estar hacia Dios o girarse al otro lado. Puede estar con Dios o contra Dios. A pesar de que por la causalidad está en Dios, uno podría pensar, si está en Dios, no puede estar fuera de Dios, no puede como alejarse, pero sí, puede alejarse porque puede estar puede bloquearlo, entonces puede estar en contra de Dios, puede ser como un esclavo fugitivo, a lo ver, usar la imagen también de la carta a Filemón, ¿no? Puede ser como un esclavo fugitivo, o sea, que trata de escaparse, ¿no? de su dueño, pero a diferencia del dueño humano, de Dios, uno no se puede escapar. Puede estar, dice, eso lo dice al comienzo de las confesiones, puede tener a Dios propicio, si está con Dios, o puede tener a Dios enemigo, si está en contra de Dios. No se puede ser neutrales. Puede tener a Dios de amigo o de enemigo, ¿no? En guerra con Dios. No hay tertium non datur, no hay una tercera opción. Bueno, y aquí está la equivalencia. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estaba la convertibilidad entre el bien y el ser, ¿no? Todas las cosas, en cuanto son buenas. Entonces, es convertible el ser con el bien. Eso mismo vale para lo verdadero. Las cosas en cuanto son verdaderas. Lo verdadero es convertible con el bien, porque no podrían ser las cosas si no fueran inteligibles. Si el verbo no las pensara de antemano, no serían. No son concebibles las cosas sin ideas, ¿no? Dicho en términos platónicos. Pero tampoco son concebibles las cosas si no son buenas, porque si no son buenas no tendrían razón de ser. Dios no las haría, ¿no? Bueno, y eso también lo dice Platón. ¿Dónde dice eso Platón? No con esas palabras, pero la idea ya está bastante clara. Cuando Platón habla de la creación, dice... Eso mismo que leímos en la página anterior, dice que el creador, para poder crear las cosas, tiene que ser bueno, porque les da el ser, aunque no de la nada, pero bueno, el hecho ya de ordenar las cosas significa darle esa forma, y entonces les da el bien, y eso significa que dona el bien, que lo quiere hacer voluntariamente, y por lo tanto quiere que las cosas sean. O sea, las cosas no podrían llegar a ser si no fueran buenas, porque necesitan de una voluntad que la haga llegar a ser, ¿no? Profe, y en esa dualidad que hablamos ¿no? otra vez de la materia informe, digamos, porque, claro, en cuanto que son verdaderas y
Y claro, no podrían ser no inteligibles porque si no, no serían. Claro. Entonces, no existen los no inteligibles, pero las cosas igual están hechas de materia y forma. Porque Es que no, sí, pero en un sentido distinto. sí, pues, eso quiero Es que ese, preguntar. claro, muchos filósofos cristianos, sobre todo tomistas, dicen, bueno, las cosas tienen materia y forma y eso lo tomamos de Aristóteles. O sea, Claro. Tomás de Aquino lo tomó de Aristóteles, como si fuera la misma cosa. Hay una paradoja ahí. La fórmula es un ejemplo característico de cómo uno puede mantener exactamente la misma fórmula, pero el significado, la clave que tiene es totalmente diferente, porque para Aristóteles la forma es un principio distinto a la materia, son dos principios. No, la materia existe como principio en sí mismo que no tiene forma. Entonces Tomás de Aquino copia la fórmula, después Tomás de Aquino se dedica a darle propaganda a Aristóteles. Aristóteles es como el filósofo por antonomasia, ¿no? Y entonces todos creen que lo que dice es como lo mismo, pero no es para nada lo mismo. Claro, evidentemente que hay elementos rescatables, pero son totalmente, o sea, hay la corrección que se hace no es menor, es una corrección radical. ¿Cómo trata esa paradoja de que materia y forma implica que hay una materia sin forma? Porque como Aristóteles no tiene respuesta, ahí ese es el límite de la filosofía antigua, digamos, Aristóteles no tiene respuesta para eso. Eso le genera, es interesante sí leerlo porque uno ve las contradicciones que eso le genera. Entonces uno entiende por qué era importante ir a aclarar ese punto. Si uno lee la metafísica se topa continuamente con esa contradicción. Claro, lo que pasa es que si la materia no puede existir sin forma, porque la materia informe no se puede inteligir, entonces todo es intelecto. Es que ese es el punto, exacto. Ese es el resultado final en el que termina tanto el platonismo como el aristotelismo si tú lo llevas a la última consecuencia, porque finalmente todo el ser termina estando en la forma. Como la materia no tiene un ser propio, es el elemento vulnerable del cuadro y tiende entonces a ser reabsorbido y se termina diciendo que todo el ser está en la forma. Pero ¿qué ocurre cuando tú dices, metafísicamente, qué ocurre cuando tú dices que todo el ser está en la forma? O sea, que en las cosas todo el ser está, o sea, que toda la mesa es la forma de la mesa. Si tú dices eso, finalmente, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Otra vez no se puede explicar el cambio? ¿O ¿Mm? Tenía la materia. Claro, si tú niegas la materia como el receptáculo, ¿no? Como dice Platón, el receptáculo de aquello que es después lo que Aristóteles llama el sínolo, el ente formado, ¿no? Que sería formado. Y interesante que Aristóteles lo llama con la misma, hace la misma metáfora que Platón, dice que es la madre, ¿no? La forma es como el padre y la materia es como la madre, dice Platón en el Timeo y lo repite Aristóteles creo que en la metafísica. Sí. Claro, el padre y la madre. El problema es que la madre es entendida, se entiende la analogía de la madre, que la madre no es como la imaginamos nosotros. La madre en esta imagen es un mero receptáculo informe que no tiene información genética, no tiene información. Es un puro receptáculo de la forma, entonces todo está en el padre. Pero este receptáculo finalmente no, cualquier cosa que tú digas de él no resulta coherente. No, si no tiene forma, al final no puedes decir nada de él, porque todo lo que es forma es inteligible. Entonces resulta algo que se acerca, más tú lo piensas y más se te acerca al no ser, más se te desvanece entre las manos. Y entonces todo el ser pasa a ser cada vez más cargado en la forma. Y eso finalmente, ¿qué implica? ¿Cuál es a la larga el resultado de eso? Si todo el ser está en la forma,
La forma, ¿qué características tiene? Inteligible. O sea, serían las características de la idea, pues serían eternas, infinitas. Es eterna, inmutable, infinita. inmutables. Y por eso digo, no se podría explicar el cambio. No se podría explicar el cambio y no se puede explicar nada fuera de Dios. Porque en el fondo la forma es algo divino. Eso es lo que preguntaba, porque las cosas participan del ser. El logos, el inteligible, que es la mente de Dios, y en ese sentido, si nada, si existen en la medida que son concebibles, nada puede existir fuera de lo concebible y pasa lo mismo, nada existe fuera de Dios. Entonces nada existe fuera de Dios. Entonces el resultado final, ¿cómo se llama? Para la etiqueta. El panteísmo. Es panteísmo. Claro, el aristotelismo radical necesariamente desemboca en el panteísmo. Ya, lo llamo radical en el sentido de no corregido por la corrección de la, digamos, de la doctrina de la creación, del teorema de la creación, que Dios crea todo de la nada y no de una materia prima, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo resuelve eso la filosofía cristiana? La filosofía cristiana lo resuelve diciendo que esta materia prima no es algo informe, es algo creado por Dios, o sea, es algo que tiene la forma del ser, que tiene una forma, es la forma del ser, que evidentemente después se puede formar con diferentes formas y puede, podríamos decir, evolucionar, ¿no? O sea, de estadios más primitivos a estadios más evolucionados, como esa es la palabra que usamos, ¿no? Decimos que la naturaleza evoluciona, pero ¿por qué evoluciona? Porque ese ser con el cual es creado primariamente tiene una forma que le permite transformarse, pero no es informe totalmente, porque si no sería totalmente ininteligible. La física moderna, cuanto más investiga en qué es esta famosa materia, más se investiga, menos se entiende, porque cuando se encuentra algo, se entiende que hay algo detrás de eso, ¿no? Pero cualquier cosa que haya detrás es algo que tiene una forma, es de alguna forma, y por eso puede recibir después nuevas formas, ¿no? Primero decimos que son átomos, después se dijo que había, ahora que se dice que son como cuerdas, ¿no? La teoría de las cuerdas. Pero cualquier cosa que es una cuestión que tiene una forma, porque si no, no sería nada. Y si no, no sería inteligible. Y claro, no sería inteligible, no sería concebible. Pero igual esta materia que crea Dios también, al tener también una forma, pasa lo mismo. O sea, todo tiene una forma, no existe nada fuera de la forma, y si la forma viene de esta mano de la verdad, de la mente de Dios, es difícil no llegar al panteísmo de que todo es Dios. No, porque lo que te dice esta doctrina es que Dios le da ser real a esa forma que por sí misma es meramente potencial. O sea, distingue el ser real del ser potencial. El ser creado, sustancial, tiene una forma, pero no es la forma. Es la realización concreta de un ente, es la llegada al ser de un ente que tiene esa forma. Pero el ente no es la pura forma. Es la forma que recibe una realización en el ser. Por eso después los medievales dirán que en los seres creados se distingue la esencia de la existencia. Porque la esencia es la forma puramente inteligible en la mente de Dios. Pero la existencia es la realización de eso, que eso mismo se realiza en el ser y tiene entonces su sustancia propia. Pero su existencia es distinta de su inteligibilidad. ¿Entienden? ¿Dijo que distinguía entre el acto y la potencia? Claro, en el fondo, ahí retoma una fórmula útil que Aristóteles había también acuñado, el acto y la potencia. Claro, lo que está en potencia en Dios pasa a estar en acto, ¿no?
Aristóteles ha inventado 3 o 4 fórmulas muy bonitas. Entonces eran buenas. Entonces es lógico que se reutilizaran esas fórmulas. El error está en creer que entonces cuando Tomás de Aquino o cualquier cristiano utiliza esas fórmulas, es, comillas, aristotélico. Esa etiqueta de aristotélico es falaz, porque hace creer que la misma filosofía traducida al latín, como que Aristóteles lo dice en griego y le ponen un poquito de polvito cristiano, y entonces, pero es la misma cosa con polvito. No, no es la misma, es una cosa muy diferente. Yo siempre peleo eso con los tomistas, porque ellos aman definirse ellos aman a Aristóteles y aman definirse aristotélicos. Y después han creado esta palabra compuesta. Y dicen, nosotros somos aristotélico-tomistas. Como si eso fuera toda una cosa que está en una perfecta continuidad. Y lo que yo subrayo, bueno, por enfatizar, lo peleo para enfatizar la diferencia, ¿no? No es un proceso continuo, hay una ruptura, hay algo que ahí se corrige en la raíz. Entonces, no es una filosofía aristotélica. Yo estoy a favor, aunque después hay que empezar a explicar qué significa, pero yo prefiero utilizar la etiqueta filosofía cristiana, porque la doctrina de la creación inserta en eso una corrección en el ADN de esa filosofía. No es una corrección cosmética, es una corrección radical. Entonces, después que si tú me dices que la filosofía cristiana decir la fórmula de Aristóteles, que aprende de Aristóteles, que perfecto. Pero que sea Aristóteles, es como ponerle a un remedio una etiqueta que no te dice lo que el remedio es, ¿no? Que te dice otra cosa. Claro que está tomado de ahí, pero no te dice. No sé si logro darme a entender. Si yo le pongo una etiqueta a algo, eso tiene que reflejar lo profundo de la esencia. Por el mismo motivo yo rechazo la etiqueta que muchos siguen usando para Agustín de platonismo cristiano. Como que sería un platónico que después complementa eso con algunas cosas cristianas. No, esa etiqueta desvía, porque la corrección que hace Agustín con esto que dice acá es en la raíz. Y la esencia de una doctrina tú la tienes que ver en base a la raíz de la doctrina, no en base a las ramas. Digamos, la esencia está en los principios básicos, ¿no? Y el platonismo es esencialmente una filosofía dualista, igual que el aristotelismo, porque para ambos están el padre y la madre, la forma y la materia, como dos principios eternos, que no, digamos, y entonces son filosofías dualistas. Digamos, circula mucho el mito por el cual Aristóteles supuestamente habría corregido el dualismo platónico, como que Platón era dualista, después vino Aristóteles y con su teoría de la materia y la forma supuestamente corrige el dualismo. Para nada, falsa esa forma. Porque no corrige el dualismo, porque sigue estando en esencia, está la materia y la forma. El decir que está la forma, Platón dice que la forma está en el cielo. Y Aristóteles dice, no, la forma está en la tierra. Pero al final la forma es la forma. Que tú la pongas en el cielo o en la tierra son imágenes, pero la forma es la estructura inteligible de la cosa que es eterna, que no cambia, que tiene connotados metafísicos precisos. Que tú digas está en el techo, que está en la ventana. Lo que cuenta son las caracterizaciones metafísicas. Si tú dices que es inmutable, Aristóteles repite en la metafísica que la forma no se genera ni se destruye. ¿Y por qué entonces las cosas se generan y se destruyen? Digamos, entonces son dos cosas. Se dan cuenta que aunque diga la forma está en la tierra, pero estando en la tierra no se genera ni se destruye. Entonces, está en otra dimensión, está en otro plano. Tú lo puedes llamar hiperuranio, lo puedes llamar la cuarta dimensión. Pero lo esencial son digamos, los atributos metafísicos que le das. Cuando tú dices que no se genera ni se destruye, entonces has dicho que algo que es de una naturaleza diferente a la cosa empírica. Ahora sí se hizo la hora.
¿Cuánto nos faltaba? Faltan todavía varias páginas. Ya, pero esto era importante, esto que vimos ahora. Terminemos con el resumen que lo haga en 3 líneas. Indagué qué cosa era la iniquidad y no hallé que fuera sustancia. Ese es el resumen, ¿no? Sino la perversidad de una voluntad que se aparta de la suma sustancia. ¿No? Ese es el resumen de todo. Por última vez voy a reiterar, no le hagan decir a Agustín que el mal no existe, como muchos todavía hacen, ¿eh? Muchos dicen, es que Agustín dice que el mal no existe, porque aprendió de Plotino que el mal es carencia, y como es carencia no existe. Es cierto que lo aprendió de Plotino, bueno, le hizo algunas correcciones, pero lo falso es decir que no existe. Decir que algo es una perversidad no es decir que no existe. Lo que está diciendo es que no es una sustancia, ¿no? O sea, el mal no es una sustancia, porque todas las sustancias son buenas. Entonces, lo saca de un, digamos, de un teorema ontológico básico. Si, digamos, si todo lo que es bueno, el mal no puede ser una cosa. Porque todas las cosas, para ser cosas, tienen que seres, y todos los seres, para ser, tienen que ser buenos, ¿no? O sea, es un teorema ontológico fundamental. Y entonces, el origen del mal, el mal no puede ser una sustancia, el origen tiene que estar en la perversidad de la voluntad que se aparta de la suma sustancia. O sea, la voluntad quiere las cosas, porque la voluntad no puede no querer, siempre está queriendo, pero quiere las cosas, pero no en orden al fin por el que están hechas, y por lo tanto no en orden a la suma sustancia, y por lo tanto las quiere de un modo perverso, o sea, las quiere de un modo que va en contra del fin para el cual están hechas. Entonces, eso es el mal, entonces es algo que existe, que es perfectamente real, ¿no? No es una pura como idea o algo puramente virtual, ¿no? No, es el acto de una voluntad, claro, es un acto carente. Es cierto que es una carencia, pero como carente existe, digamos, es una sustancia que debería querer de un modo y quiere de otro modo. Entonces, carencia voluntaria. Porque podría haber una mera carencia, claro, podría haber mal en un mero sentido Entonces, físico, de que si a algo le falta algo, digo que es malo físicamente, le falta algo, pero el mal ético es una carencia voluntaria. O sea, yo no enderezo la voluntad a donde debería estar enderezada, y por eso mi voluntad es carente, pero es voluntariamente carente. claro, no es solo carencia, pero tampoco uno podría decir que se quiere el mal, porque el mal es la perversidad de no querer el bien. Claro, Al no querer el bien, ese acto voluntario de no querer el bien es malo, claro. uno no podría querer el mal, por ejemplo. Si por el mal quieres decir una sustancia, no, claro. Si por el mal entiendes una acción, claro. A eso digo, uno no puede tender al mal, sino que uno al no tender al bien, activamente digo, al no actuar hacia el bien, uno está haciendo algo malo. Claro, entonces, porque falla. Claro, pero no se podría querer el mal, o sea, no se podría tender al buscar el mal porque tendría Claro, que ser algo que yo hacia lo que me dirijo. Claro, porque el mal no es una cosa. Claro, Claro, ese es el punto claro. No es una sustancia, no es una res, sino que es un accidente de mi sustancia, pero voluntario. O sea, que yo voluntariamente no recibo el don de la gracia que me permitiría hacer el bien, ¿no? Porque el hacer el bien dijimos que depende de este don, ¿no? Entonces yo, digamos, voluntariamente rechazo este don que permitiría enderezar todas las cosas al sumo bien. Y entonces termino queriendo las cosas necesariamente en un nivel natural.
Y por eso me pongo, digamos, los fines que me propongo son fines puramente naturales, y esos fines no me satisfacen, y por eso no puedo conseguir el objetivo, digamos, de la vida, que es la felicidad. Yo no puedo ser feliz con esos bienes naturales porque esos fueron desde el comienzo pensados como medios. Entonces, es como pensar ser feliz con una escalera mecánica, así subiendo, pero la escalera está hecha para llegar al otro piso. Si yo absolutizo la escalera, entonces estoy siempre en la escalera, no puedo nunca llegar al fin, ¿no? Si yo la considero como fin y no como medio, estoy condenado a quedarme en el medio, ¿no? Pero es que ya están esperando. No, Antonio, que están a punto de echarme, igual nos tenemos que ir, pero ustedes están dando un anuncio. No, todavía no hay nadie. Ah, sí, en 2 minutos. Ya, la última pregunta, no, todavía no hay nadie. No, era parte de esto, si sabía o había una novedad acerca de las notas de la... Ah, estoy casi, pero falta un último 2%. Bien. Lo que sí, miren, yo hice una conferencia, ayer cuando perdimos clase, hice una conferencia, y esta ahí te va a entrar, para que la miren. No la transmití. La subí a YouTube. Mándame un mensaje. Hay que leer, claro, hay que leer el libro cuarto de las confesiones. No todo, como la primera mitad. Son como unas 5 o 10 8 páginas por ahí. Pero muy bonitas. Un texto muy bonito y entonces pueden escuchar ahí la conferencia y también las preguntas finales para que se aclaren. En una horita. Así que esto va a entrar, es como el libro cuarto. Y complementa bastante, yo diría, esto también que conversamos de eso. También lo que conversamos cuando ustedes todavía no llegaban en la parte anterior, no conversamos cosas que se conversaron en esta conferencia. La voy a anotar si la asistencia. Pero anotémosla afuera porque así se tranquiliza la señora. Se me había olvidado que tengo que terminar la grabación acá. Chao.